Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Ocho de la mañana con 9 minutos. Llegó el momento de arrancar con el programa Pregúntale al Pastor. Y sin más espera, nos vamos al estudio B, donde se encuentra Víctor Mercado con el Pastor David Aguilar. Así es, amigos, bienvenidos. Vamos a irnos rápidamente con Pregúntale al Pastor. Los medios están ahí ya disponibles para que puedan comunicarse con nosotros y pues por supuesto el pastor ya tiene todos los medios, trae su Biblia digital, en fin, todas sus cosas necesarias para poder responder todo a través de la Biblia, así que le damos la bienvenida al pastor David Aguilar. Muchísimas gracias, aquí contento, listo para poder responder preguntas. De eso se trata este programa, así que pedirles que nos hagan llegar por cualquiera de los medios las preguntas, las dudas, las inquietudes de la vida, de la Biblia que ustedes tengan, y con la ayuda del Señor, pues, y por supuesto de su palabra, vamos a tratar de darle respuesta. Ok, fuera del aire estábamos hablando con el pastor sobre un comentario que surgió ayer en la predicación en mi iglesia de un hermano que estaba a la par mía. Cuando el pastor mencionó, mi pastor mencionó de que la vara de Moisés había hecho varios prodigios, el hermano que estaba a la par mía me dijo, no, fue la vara de Aarón. Y yo le dije, no, varón, no es así. Entonces vine y le busqué a través de un versículo y le demostré que quien había hecho esos prodigios o milagros había sido la vara de Moisés. Entonces le preguntó al pastor ahora, y entonces eran dos varas, pastor. Sí. Una respuesta corta, sí. Sí. Uh-huh. Vaya, ¿listo? Sí. Sí, eran dos. Sí. Ahí luego fue. ¿Pero y por qué está en el arca del pacto? Me dice. Y entonces ahí el pastor también me respondió. Claro que sí. Bueno, quizás hay que remontarse un poco en la Biblia, obviamente, para poder responder esta pregunta. Si tú vas a ver la forma en que Dios dejó claro y estableció que la familia de Leví era la escogida, tú puedes verlo esto en Números capítulo 17, te lo voy a leer rápido solo para te dar algo de contexto. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Uh-huh. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. O sea que cada uno de los jefes de familia iba a poner su nombre sobre su vara, el nombre de la tribu a la que pertenecía, y él iba a hacer un milagro ahí. Entonces, si las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. O sea, había una murmuración en contra de Aarón y de Moisés, pues, como de por qué Dios los ha elegido, ellos no son los elegidos de Dios, todo el pueblo somos santos, y había una murmuración bien fuerte. Entonces Dios, para acabar con esa murmura, pone las 12 varas delante del tabernáculo, y lo que sucedió fue lo siguiente. Moisés habló a los hijos de Israel, todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Uh-huh. Entonces después tú vas a ver que Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. O sea, básicamente lo que pasó fue que la vara de Aarón floreció. Uh-huh. Y esa vara florecida fue guardada en el arca del testimonio para todas las demás generaciones. Y de hecho, Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice qué es lo que tenía
el arca del pacto, solo tenía 3 cosas, dice Hebreos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas son las 3 cosas que tenía el arca del pacto en su mejor momento. Luego vemos en algunos otros pasajes que el contenido varía, precisamente porque el arca del pacto fue secuestrada en algunas ocasiones por los enemigos de Israel, etcétera, fue tocada, pero en su mejor momento lo que el arca del pacto contenía, la caja contenía el testimonio, el arca del pacto contenía una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, la ley, el decálogo que Dios había regalado al pueblo de Israel. Okay, bueno. Entonces, son 2 varas diferentes y yo entiendo que en algunos momentos del Éxodo parece que Aarón tiene el poder de hacer el milagro, pero siempre es la misma vara que tuvo Moisés, y aunque la Biblia se refiere a la vara de Aarón, es la vara que Aarón recibió de Moisés. Entonces son 2 varas diferentes, son 2 cosas distintas, y la razón por la que está en el arca del testimonio no es porque con ella hicieron milagros o porque fuera mágica, sino que es la señal que Dios eligió a la tribu de Leví para que ellos fueran los que ministraran delante de él, como todos los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces él toma a todos los primogénitos de la tribu de Leví, digamos así, para que todos los demás primogénitos sean redimidos. Y él escoge a esta tribu que no iba a tener propiedades, no iba a tener herencia, sino que su herencia iba a ser que ministraran el tabernáculo y vivieran de las ofrendas del pueblo. Ok, bueno, gracias, pastor, por la interrogante que tenía sobre lo que sucedió el día de ayer allí en mi iglesia. Dice por acá, buenos días, bros, quisiera saber si me pueden explicar a qué se refiere la Biblia cuando dice carro de fuego. Gracias. Bueno, básicamente lo que tú ves en esta expresión, y lo puedes ver varias veces repetido, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un carro hecho de fuego, o sea que la representación, y por supuesto que no estamos hablando de un carro moderno, sino que era un carro, una carroza, si tú quieres ponerlo así, tirada por caballos, un vehículo de guerra, y este vehículo de guerra estaba representado en fuego, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 2, Eliseo y Elías son separados por un carro de fuego, y luego Elías sube al cielo en un torbellino. Vemos también que más adelante Eliseo, al ser sitiado la ciudad donde él estaba por los sirios, vemos como él pide para que Dios abra los ojos de su siervo, y él mira carros de fuego por todos lados, y son los ángeles que están protegiendo al profeta. Entonces son en un sentido, los carros de fuego son siempre una demostración del poder y de la intervención divina en una guerra que nosotros no podemos ver. O sea, son pequeños momentos en que Dios nos deja observar cómo luce la batalla espiritual, y es realmente impresionante. Recordarte también que algunos símbolos son importantes. En la Biblia el fuego siempre significa juicio. Nunca es necesariamente una señal buena, y ahora voy a hacer algunas notas ahí para que tú lo tengas presente. Siempre el fuego representa juicio, porque por el fuego se prueba la plata, por el fuego se prueba el oro se funde obviamente, y las basuras, la impureza que el oro tiene, sale a flote y es quitada. Entonces siempre el fuego tiene que ver con juicio, aún en el Nuevo Testamento, a donde el juicio del creyente, el tribunal de Cristo, a donde no habrá condenación, pero sí va a haber la recompensa de nuestras obras cuando estábamos en la carne. Todo es probado por fuego. Entonces, fuego siempre es juicio, y los carros son una representación del poder espiritual, por supuesto, que tiene Jehová de los ejércitos, una figura especialmente importante en el Antiguo Testamento. Ok, y solo se menciona cuando se lleva a Eliseo, pastor. No, como te dije, se lleva a Elías, y no se lo lleva el carro, sino que lo que hace es una separación física entre Eliseo y Elías. El discípulo y el pupilo son separados ahí por el mismísimo Dios, y él se lleva al cielo a Elías en un torbellino. Eso es lo que la Biblia nos enseña,
en Segundo de Reyes capítulo 2, pero también tú puedes ver más adelante en el capítulo 6 de Segundo de Reyes, para ser exacto, del versículo 8 en adelante, como carros de fuego están rodeando la ciudad donde Eliseo está sitiado, porque los sirios querían destruir a Eliseo, porque Eliseo le iba a decir al rey de Israel todas las estrategias que el rey sirio tramaba en lo más profundo de su cámara, porque Dios se las revelaba. Entonces el rey sirio dice: eliminemos al profeta, pero no pudieron, porque Dios estaba protegiéndolo ahí. Estas son quizás las únicas dos menciones reales de carros de fuego que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Ok, perfecto, gracias, pastor. Continuamos, el tiempo avanza, son las 8:18. Hola, bendiciones, pastor, y a todo el staff de la Progre, saludos. Y quiero contarles que estamos en familia, y quería preguntarles sobre Apocalipsis, sobre las 7 iglesias. Son cosas que pasarán o que están pasando. Quisiera que nos explicara todo sobre eso, así que ahí está la pregunta de nuestro amigo. Sería bueno que nos enviaran su nombre también para poder saludarlos. Claro que sí, saludos a toda la familia, ¿verdad? Definitivamente hay una discusión que todavía está vigente hasta este momento. ¿Representan las 7 iglesias algo en el futuro o algo en el pasado? Y esta es una discusión que se ha tenido durante mucho tiempo. Bueno, decirte primero que nada que las 7 iglesias de Asia Menor sí existieron, que probablemente todas estas fueron fundadas por el mismísimo apóstol Juan, y que su relación con ellas era natural. Cuando Dios pide a Juan que escriba a las 7 iglesias este libro, que es Apocalipsis, esta carta, que lo que quiere decir Apocalipsis, no crean que es algo raro, ¿verdad? Como el fin del mundo, ¿verdad? Sino que apocalipto en griego lo que quiere decir es revelación. Y si tú lees un poquito entre las líneas del capítulo 1, tú vas a ver que lo que se revela en este libro es la gloria del Cordero, la gloria de Jesús. Entonces, la revelación de Jesucristo, aquí es donde finalmente, después de todo el proceso de la Biblia, a donde hemos visto profecías acerca del Mesías desde Génesis 3:15, a donde hemos visto cómo el Mesías iba a venir, viene a la tierra, sufre de los judíos y de los romanos, es muerto, resucita al tercer día, luego desarrolla a la iglesia, que comienza como una iglesia judía y luego se va mutando a una iglesia que es gentil y judía, y finalmente aquí en el último de los libros de la Biblia Él se revela en toda su gloria. Pone en el futuro, por supuesto, pone su vara de hierro con la que va a dominar el mundo. Esto quiere decir un mundo justo, sin ningún doblez, sin ningún tipo de corrupción, un gobierno perfecto, y luego va a destruir el mal y nos va a llevar a la eternidad futura en una vida completamente plena. Ese es como el resumen de toda la Biblia. Pero lo que tienes aquí es la revelación de Jesucristo, y Jesucristo decide, en este caso, escribir a las 7 iglesias que eran actuales, o sea, que eran reales, que existieron en ese tiempo. Algunas ruinas todavía se encuentran, algunos vestigios arqueológicos, sobre todo de las iglesias de Éfeso y de Esmirna. Pero lo que tienes aquí era iglesias que eran reales. Cuando él escribe a cada una tiene unas características que muchos estudiosos piensan, y quizás yo me incluyo no como un estudioso, sino como alguien que sostiene esta posición, que nos muestra cómo comienza la iglesia y se va desarrollando a lo largo del tiempo. Una iglesia que, por ejemplo, cuando estás hablando de Éfeso, comienza bien, pero comienza a arruinarse. Por ejemplo, te leo algunos pasajes solo para que tengas una idea. Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, hablando a Éfeso, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, es el empuje con el que la iglesia empezó, se fue abandonando con el tiempo, se fue enfriando. Entonces este es el reclamo a Éfeso. Luego viene Esmirna, una iglesia pobre, perseguida, que sostiene el nombre de Dios, pero va a padecer mucho. Después viene Pérgamo, que se ha casado con el mundo y ha permitido algunas cosas terribles que pasen ahí. Luego viene Tiátira, que tiene una profetisa en medio de ellos que está haciendo algo terrible y se le llama Jezabel, una de las reinas más paganas, más terribles de todo el Antiguo Testamento. Después viene Sardis, que es
no es perfecto, ya es una iglesia bastante contaminada. Luego Filadelfia, que algunos piensan que es la única iglesia que ha mantenido su fe hasta el final, y después la Odisea, que es una iglesia terrible, completamente contaminada por el mundo. Aquí está este famoso pasaje que dice que si no eres frío ni caliente, Dios te vomitará de tu boca, y algunos dicen es que los creyentes no podemos ser tibios. No, se refiere a una iglesia que tiene calientes, o sea, tiene creyentes genuinos, y tiene fríos, o sea, tiene una mezcla entre inconversos y creyentes, y se ha hecho democrática, y toda porque la Odisea significa el poder del pueblo, o el pueblo gobierna, y entonces eso es terrible cuando una iglesia no es gobernada por Jesucristo, sino por el deseo de la congregación, y es algo horrible. Entonces algunos piensan que ha sido toda, y uno lo puede ir cotejando con la historia, todas las transformaciones por las que la iglesia ha pasado. Una iglesia que se mantuvo firme en Jerusalén y en los tiempos de los primeros apóstoles, pero luego se va enfriando, se va mezclando con el mundo, y finalmente termina siendo una iglesia completamente contaminada. Algunos pequeños fieles se mantienen firmes en medio de gran tribulación, y hasta este momento pues nosotros podemos decir que esto se cumple. Entonces son iglesias reales con problemas reales, que simbolizan lo que iba a suceder en el futuro con la iglesia. Y también en último caso uno puede caracterizar, hay algunos estudiosos de la Biblia que pueden decir que las iglesias actuales, todas las iglesias actuales, caben en alguna de estas 7 descripciones. O eres Esmirna, o eres Pérgamo, o eres Éfeso, o eres Filadelfia, o Dios te libre, seas la Odisea, ¿verdad? Uno puede ver las características de cada iglesia y meterse ahí en uno de esos y oír qué es lo que piensa Dios de ti. Y es terrible en algunos casos. Muy bueno para que nosotros nos evaluemos y para que tengamos una clara idea de lo que piensa Dios, de lo que debe hacer una iglesia. Pero esto es lo que yo puedo decirte, no es una profecía al futuro, es algo que sucedió ya, pero son también ejemplos y cuadros para la iglesia actual, para que pueda caracterizarse y darse cuenta de lo que Dios piensa de la forma en que ellos hacen ministerio. Ok, perfecto. Saludos a el brother Gerson, que está ahí siempre oyente o escuchando la radio, y pues él era quien nos hacía la pregunta. Continuamos, y dice por acá una consulta: cuando Apocalipsis describe que Satanás será atado por 1000 años y que después de eso será desatado para engañar a las naciones, ¿quiere decir que los que estén con Cristo durante la tribulación, salvos en la tierra, podrán ser engañados por Satanás otra vez? Esa es una gran pregunta. Pues es para decirte la verdad, es una pregunta que todavía se sostiene. Yo creo, esto es mi posición, porque la Biblia no es clara. La Biblia no es clara acerca de quién es el que se deja engañar por Satanás. Te puedo decir quiénes no son engañados por Satanás. Por seguro es la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, que ya se encuentran en un estado glorificado, es decir, han recibido su cuerpo final, están completamente alejados del pecado, completamente alejados del mal, ya no pueden ser tentados por el mal. Entonces tanto los santos del Antiguo Testamento como los creyentes resucitados hasta este momento no son afectados por Satanás, no pueden, ¿sí? Si tú te fijas, hay otro tipo de personas que son precisamente los que nuestro hermano o hermana, no sé quién nos hace la pregunta. Rodrigo Martínez. Ay, qué bueno, Rodrigo. Rodrigo, la que tú haces la pregunta es la clave, porque son personas que pasan vivas de la tribulación, han soportado persecución, no se dejaron poner el sello de la bestia, y algunos pasaron vivos y pudieron disfrutar del gobierno de Dios de 1000 años. Ahora bien, ¿cuántos de ellos eran creyentes y cuántos no? Es bien difícil saber, porque la escogitación, voy a decir, lo que Dios estableció para que ellos pudieran pasar vivos al siguiente nivel, si uno quiere decirlo así, ¿verdad? Sí. Al milenio, está establecido en Mateo capítulo 25, en algo que es llamado el juicio de las naciones. En este juicio de las naciones, estoy hablando de Mateo 25:31 en adelante, está establecido que Él viene con sus santos ángeles y se sienta en su trono de gloria. Y voy a leer el 32 en adelante. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, gente viva. Todos los ejércitos de la bestia han sido aplastados en Armagedón, que quiero poner en autos aquí. Pero hay gente que queda viva.
Entonces esta gente es traída delante de Jesús, que se sienta en un trono y se pone a juzgar a las naciones. Esto es clave. No es la iglesia, no son los muertos, son naciones que están vivas. Entonces, versículo 33, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuál es el criterio? Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? Tú puedes llegar por medio de una relación de pasajes que no mencionaré porque no tenemos tiempo, que estos hermanos más pequeños son los 144,000 sellados que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, y que son 12,000 judíos de cada tribu que van a predicar el evangelio en la tribulación. Son perseguidos por la bestia y la bestia les mata, porque en Apocalipsis 14 ya aparecen en la presencia del Señor. La bestia les mata, pero estas naciones, estos personajes que aparecen acá, no se ponen el sello de la bestia, sino que protegen a los 144,000, les cubren, les ayudan, y esa es la forma en que ellos demuestran su fe, y es lo que les permite entrar al reino milenial. Entonces estos reciben un cuerpo muy parecido al de Adán y Eva, si uno lo quiere llamar así, cuerpos mortales, pero que son capaces de sobrevivir largo tiempo. Y de hecho, sí, lo chistoso es que los tiempos de Adán y Eva, la gente vivía cerca de 1000 años. Tú sabes, ¿verdad? Sí, Adán vivió 937, Matusalén, el hombre más longevo, el hombre más viejo, vivió 969 años. Entonces ellos reciben un cuerpo parecido a este y pasan por la tribulación vivos, tienen hijos, se reproducen ahí, porque la Biblia menciona en estos tiempos del milenio que van a venir las familias, los hijos de la tierra, es decir, la gente se comienza a repoblar. Y yo creo, esto es mi posición, porque había que ser bastante inconsciente, voy a llamar así, si después de haber visto todo el juicio que Dios estableció sobre las naciones en la tribulación, tú todavía tienes ganas de rebelarte. Tendrías que ser demasiado, pero demasiado bobo para tratar de hacerlo. ¿Quién creo que van a ser los engañados de Satanás? Yo creo que van a ser los chicos, los jóvenes o los adultos, en este caso, porque van a pasar 1000 años, que nazcan en el milenio. Los que no conocieron el horror de la guerra, los que no vieron el horror de los juicios de Dios, los que no saben qué fue lo que hacía Satanás en ese momento. Ellos que no conocen a Satanás pueden ser burlados, pero los otros yo creo que no. Definitivamente no. Entonces Satanás sale a los 1000 años, engaña a las naciones otra vez. La carne de cañón está en los seres humanos vivos en ese momento, los seres humanos con naturaleza humana. Ellos son engañados, pero yo creo que uno hay que ser definitivamente lento para no entender que Dios va a terminar con esto. Así que tienen que ser, por experiencia lo digo, tendrían que ser, y es mi posición, las personas que nacen en el milenio y que no conocieron todos los horrores de la tribulación. Ellos son engañados y son puestos a prueba por Satanás, se levantan en contra de Jesús y de Jesús desciende fuego del cielo y los consume. O sea, eso es una masacre terrible, ¿verdad? Pero yo creo que una buena aplicación que nosotros podemos tener ahora son los niños de la guerra. No sé si tú sabes este término, ¿verdad? Aquellos que nacieron y no estaban muy conscientes de lo que pasó en este país hasta 1992. Son chicos que nunca conocieron los horrores de la guerra, que nunca vieron toda la violencia que había, y como era normal caminar por la calle y encontrar muertos quemándose, algo horrible, ¿verdad? Pero estos chicos no lo conocieron. Entonces ellos pueden ser fácilmente empujados a un conflicto parecido nuevamente, porque no saben lo que costó. Aquellos que estuvieron vivos durante la guerra y conscientes, que son adultos, te pueden contar lo terrible que era ese tiempo, y que jamás, de los jamases, yo creo que nadie en su sano juicio volvería ahí. Yo creo que es el mismo sentimiento que van a tener estos hombres que van a pasar de la tribulación al milenio pensando en esto, ¿verdad? Qué terrible
volver a estos juicios de ninguna manera, pero aquellos que no conocieron estos horrores creo que van a ser fácilmente engañados por Satanás. Ok, perfecto. Estamos terminando la primera media hora de Pregúntale al Pastor, y ahí estaba contestando él pues la interrogante de nuestro amigo Rodrigo Martínez. Si usted tiene alguna pregunta, pues puede enviarla a nuestro WhatsApp o marcar al 2274-1370. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Continuamos y estamos en Pregúntale al Pastor. Vamos a la segunda parte del programa. Con Víctor en la mañana estuvimos comentando sobre la noticia que recibimos ayer a mediodía. No sé, yo creo que el pastor sí es como un poco seguidor de eso de la NBA. O no sé. No. No, te has equivocado conmigo. Solo ha sido de fútbol, pastor. Sí, bueno, no. Me gustan otros deportes, pero el básquetbol no es uno de ellos. El cricket. No, me gusta el tenis, me gusta el voleibol. Pero sé, obviamente, quién fue Kobe Bryant, ¿verdad? En un accidente lamentable, perder la vida de esa forma con su hija, es algo terrible. Sí, de verdad que sí. Condolencias, ¿verdad? Para la familia, oraciones para aquellos que le amaron. Y ojalá él haya tenido una relación genuina con Cristo, ¿verdad? Para poderlo ver y platicar con él en el cielo, pero de eso depende únicamente la decisión que él haya tomado en cuanto a Jesús. Eso es lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Lamentable, un hombre muy talentoso, definitivamente un deportista de altísimo nivel, quizás como en el top 5 de todos los jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Para mí fue el número 2. Algunos piensan así, abajo de Jordan, obviamente, que nadie le quita el puesto, ¿verdad? No, según veo acá, fue 5 veces campeón con los Lakers. Sí. El cuarto máximo anotador de la NBA. Bueno, y se retiró el 13 de abril del 2016. En su último partido, que fue un partido espectacular, remontaron 10 puntos, fue todo una hazaña, y siempre él echándose el equipo al hombro, ¿verdad? Muy talentoso, y una pérdida obviamente para el deporte y para la historia. Sí, ahí yo decía que ahí es donde se puede ver que la vida es, o sea, hoy y mañana es increíblemente frágil. Los seres humanos somos terriblemente frágiles, y nuestra vida moderna nos expone más todavía. O sea, tienes máquinas que son capaces de volar, y obviamente una caída de esas casi nadie la sobrevive. Tenemos carros que son sumamente potentes, rápidos, y uno de esos accidentes pues difícilmente salís completo. Nosotros mismos nos hemos preocupado porque seamos todavía más frágiles en nuestros estilos de vida ahora, ¿verdad? Increíble. Terrible. Bueno, continuamos, dice por acá Gerson, lo invito, pastor, a jugar voleibol, dice. Qué bueno. Que Gerson es fanático también del voleibol. Al parecer va a practicar. En la federación, dice. Mira, pues. ¿Y todavía le gusta o practica? Mira, lo practiqué en la juventud cuando hacía otro tipo de deportes, ¿verdad? O sea que ya no. A mí, no, yo te soy honesto, la altura no me da. De verdad que no. Quizás para ser uno de los que tiene la camiseta diferente, que se me ha olvidado cómo se llama. Esos son como los líberos, creo que se llama. Pero son los que reciben la pelota regularmente. Ellos no pueden rematar, porque de todos modos no me da. No alcanza. Pero sí me ha gustado, siempre me ha gustado, de verdad que sí. Es uno de mis... está como en el top 5 de mis deportes preferidos. Yo creo que son los más rápidos, vea. Cuando ya los altos no alcanzan la pelota, ellos como son bien bajitos, son los que se tienen que tirar por la pelota. Ese es su trabajo, recibir. Sí. Muy interesante, de plano, el voleibol. Ahí vamos a ver cuando hacemos efectiva la invitación de Gerson. Gracias, Gerson. Perfecto, tenemos ya más interacción con nuestros oyentes. Aquí está otra pregunta y vamos a escucharla a continuación. Buenos días, hermanos. Recién acabo de poner la radio y quería consultarle al pastor o el hermano, no sé quién es el que estaba hablando ahorita, si él conoce las otras posturas escatológicas, y si él y por qué la rechaza, ¿verdad? ¿Por qué él ha escogido la postura escatológica que la rechaza? Sí, la postura escatológica, no escuché del principio, pero según lo último que entendí, ¿verdad? Es dispensacionalista, ¿verdad? Y es una postura, pues, aunque es la más famosa en nuestro país, no es ortodoxa, ¿verdad? Es relativamente nuevo. De hecho, el cristianismo históricamente se ha inclinado por otras posturas, ¿verdad? Como la premilenial o la postmilenial. Entonces quería saber si el pastor conoce la postura, conoce las otras posturas y saber por qué las ha descartado él. Es una pregunta interesante. Pues decirte que mi postura no es puramente dispensacionalista. De hecho, lo que yo veo en la Biblia es que el dispensacionalismo es bíblico, número uno.
por lo menos existe uno. Y te lo voy a mencionar porque es una palabra bíblica, muy diferente a todas las demás. Premilenial, postmilenial, amilenial no son términos bíblicos, pero dispensacionalismo sí. Mira, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 9 en adelante, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, por lo menos hay esta dispensación. Y si está mencionando en este tiempo, tiene que haber algo previo, o sea, que tiene que haber una dispensación anterior. La palabra viene del griego llamado oikonomía, que es muy similar a lo que tú te imaginas ahora en tu mente, ¿verdad? Es economía, la forma en que Dios ha diseñado el poder relacionarse con la humanidad. Los términos en que Dios se ha relacionado con la humanidad han ido cambiando a lo largo de la historia de la Biblia. Y fíjate que no estoy diciendo que Dios ha cambiado, solamente la forma en que Dios ha tratado con la humanidad. A esto llamamos dispensación o oikonomía. También hay otra más en Efesios capítulo 3, versículo 9, pero si quieren, desde el versículo 8, 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, hay un momento en la historia a donde Dios decide revelarnos misterios que habían estado escondidos antes, que Dios decide cumplir las profecías de su Hijo. ¿Por qué no antes? Bueno, porque Dios tiene un reloj, o sea, Dios tiene, obviamente no tiene un reloj, ¿verdad? Pero tiene un plan que se va cumpliendo dependiendo de las edades y los tiempos que Él tiene determinados en su pura voluntad. Sí. Si quieres un ejemplo, podemos poner varios ejemplos. Número uno, ¿cómo era la relación con Dios con el hombre en el huerto de Edén? Era cara a cara. Ellos tenían una relación a donde podía hablar uno enfrente del otro. ¿Cuáles eran las reglas del juego? Bueno, el hombre tenía quizás yo puedo decir tres responsabilidades. Número uno, poblar la tierra, ¿verdad? Sojuzgar la creación. Número dos, y en tercero, cuidar del huerto. Y una prohibición, eso era todo. La prohibición era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo demás le era permitido, si uno quiere llamarlo de esta manera. Él podía comer de todos los árboles del huerto, podía disponer de la creación como a él bien le placiera y podía hablar con Dios cara a cara. Las reglas del juego cambiaron cuando el hombre incurrió en pecado. Todo cambió. Entonces Dios envía una maldición sobre la tierra, Dios castiga al hombre y a la mujer, castiga a la serpiente que estuvo metida en esto hasta el cuello, ¿verdad? Yo no sé si tenía cuerpo antes la serpiente, pero seguramente sí tiene cabeza, entonces hasta la cabeza. Castiga a cada uno de ellos y hay una separación. Se separa, la presencia de Dios nunca vuelve a ser igual en referencia a la forma en que se relacionaba con el hombre. Él pone una espada que se revolvía por todos lados y querubines a guardar la entrada al huerto. Ya no hay acceso al huerto para el hombre caído y vuelve a cambiar la forma. ¿Cuáles son las reglas de esta dispensación? No sabemos muy bien. Lo que sí sabemos por el ejemplo de Caín y Abel, que Caín y Abel buscaron a Dios, cada uno en diferente manera. Número uno trajo del fruto de la tierra como él había querido, y el otro trajo de las ovejas lo más gordo, lo mejor de ellas. Y vemos que Dios se vio agradado por Abel y no le agradó lo de Caín. ¿Por qué? Porque había unas reglas. No sabemos cuáles eran, no sabemos qué términos Dios había establecido, pero sí había reglas, es obvio. Después de esto viene en Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios, que es otro tema más profundo, se meten con las hijas de los hombres. Y Dios se cansa de la humanidad que está contaminada por influencia de Satanás, por el pecado, y de continuo solamente era el mal, y entonces las reglas cambian. Dios manda un juicio. O sea, lo que nosotros vemos en cada una de las dispensaciones, como nosotros las llamamos, y pueden llamarse de otra manera, no te claves con el término, pero lo que vemos después de cada una de estas interacciones que Dios tiene con la humanidad es que hay reglas bien establecidas. El hombre incurre en pecado o no cumple las reglas, si uno quiere llamarle así, y luego viene un proceso de juicio. Siempre es así.
juicio al final del Edén, juicio al final de la era de prediluviana, ¿verdad? Viene el diluvio y entonces las reglas cambian otra vez. Dios pone ahora nuevas reglas a Noé en Génesis 9:6 en adelante. Tú puedes ver cómo él ahora le es permitido comer animales, antes no, antes solo podía comer del fruto de la tierra. Vemos cómo la ferocidad entra ahí y cómo le es prohibido comer con sangre, cosa que no estaba prohibido en el Edén, obviamente porque no podía comer animales el ser humano. Entonces todas estas reglas van cambiando y después aparece Abraham. Y bueno, ¿cuál es el juicio del tiempo de Noé? Babel. Babel, el hombre se reúne en rebeldía. Lo que Dios dijo es que se esparcieran por el mundo y poblaran la tierra, pero ellos comienzan a hacer ciudades y comienzan a hacerse una gran torre para hacerse un nombre, por si fuéramos esparcidos, dicen todavía. O sea, es rebeldía en contra de Dios, y Dios manda otro juicio, la confusión de lenguas ahí. O sea, si yo no sé si tú estás viendo un patrón, pero hay un patrón establecido en toda la Biblia. Dios ha hecho diferentes intentos para demostrar una sola cosa, y eso está al final demostrado, obviamente. El problema del hombre no son las reglas que Dios le ponga, el problema del hombre es la naturaleza humana, que siempre cae e incurre en pecado, aun que tenga el gobierno perfecto y el gobernante ideal. Eso lo vemos y acabamos de estar hablando de él en el milenio, ¿sí? Entonces veo que el proceso de... ¿Sabes por qué no me gusta tanto las dispensaciones? Porque las dispensaciones a veces dejan entrever, o el dispensacionalismo clásico deja de ver que Dios cambia, pero Dios no cambia, realmente no cambia. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento. Lo que cambia es la estrategia que Dios tiene en un intento por demostrar falibilidad del hombre. ¿Sí? Esta capacidad que tiene el hombre de siempre embarrarla, como dicen por ahí, eso es lo que queda demostrado en toda la humanidad. No hay forma humana en que el hombre pueda salvarse. Es necesaria la intervención divina y es necesaria la dispensación de su gracia libremente en Jesucristo, porque de ahí en adelante nada de lo que el hombre haga puede llevarle más cerca de Dios. Esa es la demostración final de esto. Las otras posturas en muchos términos tienen cosas que son antibíblicas. Llámese amilenialismo, hablan que no existe milenio, pero el milenio está establecido aquí en la Biblia. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que la Biblia dice. Si tú me muestras un pasaje a donde tú digas claramente, número uno, que dispensaciones no existen, y ya tenemos un problema porque es un término bíblico, entonces yo podría retractarme. Si tú me enseñas un pasaje bíblico a donde establezca que el milenio no es un periodo literal de 1000 años, entonces yo me retracto. Pero lo que veo en la Biblia, claramente en más de un pasaje, se da por toda la Biblia, es que es un periodo literal de 1000 años, a donde Él va a reinar sobre la tierra y va a dejar demostrado nuevamente que el problema es la naturaleza humana. ¿Por qué rechazo posiciones teológicas? Porque no son bíblicas. O sea, esa es la respuesta para nuestro querido oyente. Es todo lo que no está en la Biblia. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que creo por lo que la Biblia dice, y todavía estoy en esta posición. Entonces no me adhiero a posiciones teológicas, porque posiciones teológicas tienen detrás ciertas filosofías que no necesariamente se derivan del texto. Voy a irme por lo que la Biblia dice. Algunos me preguntan, bueno, ¿y qué sos? ¿Sos calvinista o sos arrianista? Es dos posiciones teológicas acerca de la salvación. No soy ninguna de las dos. Me apego a lo que el texto bíblico dice, que la salvación es por fe, que es un regalo de Dios, que es sostenida por el poder de Dios, y por lo tanto no podemos perder por intento humano, pero que también no depende solamente voy a ponerlo así, de que Dios haya preescogido a quienes iban a ir al cielo y que irán en el infierno antes de la fundación del mundo, porque eso la Biblia no lo dice. Entonces me rechazo toda posición teológica que no sea bíblica. Si, como te digo, podemos tener una buena discusión aquí con mi hermano que nos pregunta, podemos sentarnos y ver cada una de las posiciones, cuáles son sus fortalezas, pero sobre todo, a dónde están equivocadas conforme al texto. Si está en el texto, yo lo creo; si no está en el texto, pues no lo creo. Ok, bueno, ahí está una respuesta de nuestro hermano, su punto de vista, y yo espero que pues también a nuestro brother que estaba ahí haciendo la pregunta pues haya tenido alguna respuesta con respecto a tu inquietud. Y pues aquí continuamos, faltan 8 minutos exactamente para las 9 de la mañana, el tiempo sigue avanzando y todavía tenemos chance para contestar algunas preguntas. El pastor está aquí para poder le pueden hacer las preguntas que ustedes quieran.
con respecto a cualquier tema de la Biblia. De hecho, nuestro hermano decía algo interesante. Sí. Él decía, clásicamente la iglesia se ha apegado a algunas posiciones teológicas, pero desde el año 300 en adelante la iglesia fue, en un sentido voy a decir así, la iglesia de la mayoría fue adulterada con un híbrido de una iglesia-estado por medio de Constantino, y desde ese momento en adelante muchos de los pensadores de la época, de los teólogos de la época, se corrompieron porque no se apegaron a lo que la Biblia dice, y comenzaron a salir algunas aberraciones de esto. Entonces, que la Biblia clásicamente, que la iglesia, voy a decir así, o que los creyentes, ojalá hayan sido creyentes, se adhieran a ciertas posiciones a lo largo del tiempo, no es indicador de que sean las correctas. Vamos a la Biblia, o sea, todos los movimientos que han ido a la Biblia primero y preguntado después lo que se cree clásicamente, han llegado a conclusiones increíbles. Tienes la Reforma, que si bien es cierto en sus formas y en el fondo al final no terminó haciendo una gran diferencia de lo que decía la Iglesia Católica en ese momento. Obviamente se alejó de algunas doctrinas que definitivamente eran no solo antibíblicas, eran aberraciones, pero que al final dejaron algunas cosas ahí que no están en la Biblia: bautismo de infantes, tomar las armas y establecer reinos por la violencia, iglesias-estado. Eso también lo hizo la Reforma. Entonces, que cuidado cuando nuestra fe es dictada por lo que la historia dice. Vámonos, si quieres ir a historia, vámonos a la historia de la primera iglesia. ¿Qué creían ellos? ¿Cómo está establecido lo que debemos creer? Y eso está en la Biblia. Está en Hechos, está en las cartas paulinas, está en las epístolas universales de Santiago, de Pedro, de Juan. Entonces vamos a ver qué es lo que creían ellos. Esa es la única historia que sinceramente a mí me interesa. Toda la demás historia es bueno saber para no cometer los mismos errores, pero jamás fundaría mi doctrina o lo que yo pienso en lo que la historia dijo de los creyentes anteriores, a no ser que esté escrito en el texto bíblico. Ok. Qué bueno, pastor. Ahí está. De verdad que han sido preguntas pero muy interesantes, algunas más profundas que otras, cuando hablaron de dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Es que ayer me golpeé la cabeza, pastor. Hay palabras que ahorita no las coordino, man. Qué bárbaro. No las coordino. Entonces, y también que, pues sí. Se queda mudo por ratito. Pastor. Sí, que se le lengua la traba. Entonces yo me puse a pensar, hay bastantes, y mencionó otras. Y nos dejó en la luna, por lo menos a mí. Yo, si no, ahí no entiendo nada. Dije, ¿qué será todo eso? Dije yo, cabal. Ahí es a donde vamos al gran problema de las posiciones teológicas. Consubstanciación, transubstanciación. Y hay una gran cantidad de términos. Transfusión. Que no están en la Biblia. Eso y que nosotros usamos para sistematizar algo que debió ser muy orgánico. O sea, la forma en que la Biblia está escrita, un poquito allá, otro poquito por acá, dice Isaías capítulo 28, está para que nosotros tengamos un parque de juegos, si uno quiere llamarlo así, a donde vamos descubriendo despacito a Dios. Pero el hombre, en su intento, bueno, yo creo, ojalá, de sistematizar las cosas, lo ha vuelto tan complicado. Es complicado meterse a estudiar teologías, que son intentos de sistematización de lo que el hombre piensa de Dios. Ojalá a través de la Biblia, pero lamentablemente vemos como casi siempre los pensadores, los eruditos, se van alejando del texto y de la pureza del texto en favor de lo que ellos piensan que es correcto, y lo defienden de manera tan elocuente que al final terminamos creyéndolo. Pero vamos a lo que la Biblia dice. No seamos fans, o sea, no seamos fans de teólogos, seamos fans del escrito, de la palabra de Dios. Metámonos a escudriñarla y nos vamos a dar cuenta que de una manera muy sencilla nos es revelado la forma en que Dios actúa con la humanidad. Entonces, pastor, prácticamente todas tienen un error, todas esas. Yo no sería tan cínico, o tal vez una o dos o varios errores. De subirme a un trono y decir todas las teologías están equivocadas. Solo digo que en la teología hay un riesgo. El riesgo es de que el pensamiento se mueva lejos de la palabra de Dios y nos haga sobre sistematizar o sobrepensar algo, y ese riesgo debemos tener mucho cuidado. Hay muy buenos eruditos. ¿Y no será más saludable tener como un híbrido de todas?
y tomar algo de lo mejor de todo. No, cuidado con eso, ¿verdad? Porque lo que a mí me parezca mejor es una cosa, pero lo que la Biblia dice es completamente diferente. Lo que se acerque más, o sea, si de repente en esta hay unas cosas que no, pero en la otra sí. Sí, yo creo que no hay ningún tipo de problema en eso. Uno puede leer a los pensadores, pero siempre con un filtro. El filtro debe ser lo que la Biblia dice. Si el texto no dice eso, no debo creerlo. Es un problema para mí si yo llego a creer que hay otros libros aparte de la Biblia, que hay otras revelaciones, que hay otras cosas, porque las sectas, estas errores y aberraciones que nacen en la historia vienen siempre de pequeñas diferencias con el texto y de nuevos pensadores que finalmente terminan siendo falsos profetas o falsos maestros, y ahí hay que tener mucho cuidado. Ok, bueno, tengo una nota de voz más, no sé si la ponemos. Yo digo que sí, tenemos 3 minutos. Todavía hay tiempo. Bendiciones, buenos días. Hay una pregunta al pastor. ¿Qué puedo pensar entonces si usted no cree en determinados puntos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla en Romanos 8, versículos 29 y 30. No sé, pastor, ahí ya me dejó en la duda usted, ¿verdad? Porque la Biblia dice otra cosa. No sé cómo podemos hacer ahí. No, yo creo que, hermano, el problema es definición de términos. ¿Qué es predestinación? ¿Para qué estamos predestinados? Efesios capítulo 1 es muy claro que estamos predestinados en Jesús a ser adoptados hijos suyos para la alabanza de su gloria. Es decir, el camino que el hombre debe seguir para poder obtener salvación, ¿sí?, es a través del sacrificio de Jesús, y eso está determinado desde antes de la fundación del mundo. Hay que leer con mucho cuidado el texto. Yo creo en la predestinación, claro que sí, pero no en la predestinación teológica de la que hablan algunas posturas, en la que Dios escoge a unos para irse al infierno y a otros para irse al cielo antes de que ellos hayan hecho bueno o malo, y que la gracia de Dios es irresistible. Eso es un término antibíblico. La Biblia dice claramente que la gracia de Dios puede ser resistida, que es finalmente responsabilidad del hombre aceptarla o no, sino discursos como el de Esteban, de Hechos capítulo 7, donde les dice a todos los gobernantes, una exposición magistral de las Escrituras: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. No estaría escrito. Si el Espíritu Santo no es resistible, entonces no tenemos ningún tipo de cosa que hacer más que aceptar que Dios imponga su voluntad. Y Él tiene todo el derecho, no me malentiendas. Yo creo que Dios tiene todo el derecho, pero Él, en el amor por la humanidad, ha elegido que nosotros tengamos la última palabra en cuanto a si le seguimos o no. Si no, esta misma orden de no comer del árbol no tendría sentido, porque ya estaba predestinado que el hombre tenía que comer. Entonces, eso es un ataque directo al carácter de Dios. No me malentiendas, hermano. No es que yo no crea en términos bíblicos, es que creo que deben definirse con la Biblia. Y Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 hablan de algo completamente diferente a lo que algunas posturas teológicas dicen. Y de hecho, podríamos tener el tiempo para estudiarlo, pero lo dejamos como punto de honor para el próximo programa, porque el tiempo se nos ha acabado. Ok, bueno, ahí está. Hemos terminado, llegamos al final de programa Pregúntale al Pastor, con el Pastor David Aguilar, y la otra semana pues la invitación es para que usted sintonice a partir de las 8 de la mañana este programa, que todos los lunes usted lo puede sintonizar. Por allí ya medio le consultamos a René si lo hacemos otra vez entre jueves, viernes, pero todavía falta la respuesta ahí de... No quiso responder, ¿verdad? No, optó por la forma política de asumir demencia. Ya vamos a ver. Pastor, ¿a dónde van a poder escuchar estos programas? Bueno, estamos preparando el podcast. Vamos a tratar de tenerlo en plataformas como Anchor, como iTunes, como Spotify. Yo voy a estar notificando ya oficialmente, pastor, en el programa. Deezer. Yo tengo Deezer, debería subirlo a Deezer también. Suena bien, la verdad es que tenemos que ir viendo, ¿verdad? A dónde están estas posibilidades para que tú puedas escuchar este programa. Ahorita ya vamos a tener 4 programas grabados, estamos en el proceso. Ahí el ingeniero de sonido está haciendo su mejor trabajo para ayudarme a prepararlos para subirlos. El ingeniero de sonido es bárbaro. y va a ser muy bueno. Pues sí. Entonces yo aviso cuando ya estén listos para escucharse, y pues obviamente va a ser una bendición que puedan hacerlo a través de sus plataformas preferidas. Perfecto, pastor. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos al final de este programa. Nos escuchamos mañana a partir de las 6 en punto en el programa Alto Voltaje. Le deseamos un excelente inicio de semana. Tómese de la mano de Dios y ponga todo en las manos de Él, y verá que Él lo llevará durante toda esta semana con mucho éxito. Así que bye bye y nos escuchamos mañana.
Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.